Hola chichis, espero que estéis muy bien. El sol ya ha entrado en Aries, ya ha atravesado ese umbral de la rueda zodiacal, dando inicio así al nuevo año astrológico. Sabéis que cada vez que el sol entra en un signo cardinal, como es Aries, Libra, Cáncer o Capricornio, damos inicio a una nueva estación. Y en este caso, con el equinoccio vernal, el equinoccio de este 20 de marzo del 2025, pues alcanzamos un máximo equilibrio entre las horas de luz y oscuridad, de modo que a partir de aquí la naturaleza experimenta un punto de inflexión, porque en el hemisferio norte los días empezarán a alargarse cada vez más, dando lugar a esa creciente calidez de la primavera, mientras que en el hemisferio sur los días empezarán a acortarse, dando lugar al otoño, que avanzará también progresivamente a lo largo de estos próximos meses. Así damos comienzo a una nueva estación que nos ayuda también a renovar un poco las fuerzas. Siempre ocurre que en la temporada Piscis, que es la última temporada solar del año, sentimos pues un cierto cansancio ya después de haber ido agotando ese impulso vital, de modo que normalmente pues aprovechamos también para zanjar cuestiones pendientes, para procesar y digerir experiencias previas o incluso para descansar o darnos algún tipo de tregua o para conectar con la imaginación o con el mundo interno. Sin embargo, cuando el Sol atraviesa ese umbral, abandonando el último tramo de Piscis para entrar en ese grado cero de Aries, donde todo nace a un nuevo comienzo, es como si la vida diera un empujón renovador a esa rueda del tiempo y volviera a aprender esa chispa de la vitalidad que nos da ganas también de hacer un montón de cosas y de lanzarnos de cabeza a la experiencia, ¿no? Ahora empezamos una temporada de fuego super primaria que de alguna manera nos inclina a lanzarnos a esa experiencia vivida. Sabéis que el Sol se exalta en Aries, entonces estamos en un momento en que el ciclo del Sol está triunfando de alguna manera y está abocado también a dar comienzo a un nuevo ciclo. Sabéis también que en el momento en que el Sol entra en Aries, podemos levantar esta carta, que es la carta del equinoccio, que es justo cuando el Sol está en ese grado 000 de Aries, que es cuando da comienzo el año nuevo astrológico. En la carta del equinoccio podemos encontrar algunas de las claves más destacadas de lo que nos espera en el próximo año. Sabéis que cada vez que el Sol entra en un signo cardinal, cada vez que da comienzo oficialmente una nueva estación, pues podemos levantar la carta para esos meses de esa estación que está llegando, ¿no? Esto, por ejemplo, es muy útil a nivel de astrología mundial. Sabéis que a nivel de grandes eventos mundiales, pues siempre hay algo que resuena con esas cartas de los equinoccios y de los solsticios. En el caso del equinoccio de Aries, es la carta que levantamos para dilucidar cuál podrían ser esos parámetros destacados de este próximo año. Vemos que en esta carta destacan sobre todo varias cosas. En primer lugar, cuando el Sol entra en Aries, vemos que por su proximidad al nodo norte, que está a solamente 3 grados de ese punto vernal, pues vemos que estamos en una temporada de eclipses, es decir, siempre que tenemos al Sol a menos de 15 grados de los nodos, de alguno de los nodos, ya sea el nodo norte o el nodo sur, estamos en temporada de eclipses. Aquí vemos en esta carta que efectivamente el Sol está en conjunción todavía al nodo norte, aunque el nodo norte está en Piscis, pero por lo menos el Sol está ahí en conjunción y esto inclina a una interpretación también como bastante peculiar y bastante destacada. Sabéis que la temporada Aries de este año es bastante especial porque no es solamente que estamos en temporada de eclipses, sino que además estamos cerrando toda una serie de eclipses que hemos venido teniendo en el eje de Aries y Libra. De hecho, unos días después del equinoccio, el día 29 de marzo, tendremos un eclipse de Sol en el signo de Aries, que ya será el tercero y último de toda una serie de eclipses en Aries que hemos estado teniendo desde el 2023. Así que esta temporada Aries nos disponemos a zanjar definitivamente algún asunto que ya sitúa de una forma duradera los temas de esa zona de nuestra carta en la que está el signo de Aries. Es decir, que de un modo u otro, en esta temporada Aries vamos a situar
situar esa zona de nuestra carta de cara a los años venideros. Además, sabéis también que próximamente, el día 30 de marzo, Neptuno también va a entrar en Aries y va a estar activando exactamente este mismo grado que está activando ahora ese Sol en el punto vernal. Así que, de alguna manera, con el Sol tocando esta entrada, esta puerta del año, pues también anticipamos algunos de los grandes asuntos que estará desencadenando Neptuno en Aries por los siguientes 14 años. O sea que también es un momento curioso porque estamos entretejiendo de una forma muy peculiar ese puente entre el misterio neptuniano, el misterio de Piscis y la realidad, la materialización tangible de este signo del nacimiento, este signo de Aries. Entonces, de alguna forma nos encontramos ahora estableciendo algún puente sutil entre algo que estaba ahí presentido, intuido, y algo que se realiza o algo que toma cuerpo. Y esto luego se puede también entender de un montón de maneras diferentes y a numerosas escalas distintas, ¿no? Pero en principio vemos que este juego de nodo norte, Neptuno, Sol entrando en Aries es bastante destacado en esta carta y nos habla de un año, 2025-2026, este año astrológico que va hasta marzo del 2026, en el que vamos a estar seguramente viendo cómo se materializan ciertas cosas previamente anunciadas, previamente intuidas, que de repente van tomando cuerpo, ¿no? Además, vemos que el planeta regente de Aries es Marte. Vemos que Marte se encuentra todavía en Cáncer y además está aún en sombra post-retrógrada. Si recordáis, Marte estuvo retrogradando entre Leo y Cáncer desde diciembre, pero en realidad lleva en esa zona de la segunda mitad de Cáncer, principio de Leo, desde octubre del 2024, es decir, desde la última vez que tuvimos también eclipses en esa área de Libra y Aries, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es una carta muy rica en información, con muchos niveles de lectura, y aquí vemos que Marte, que continúa todavía en sombra como regente de esta nueva estación, pues nos está hablando también de un año que tenemos por delante en el que veremos también realizarse ciertas cosas que se habían venido gestando, que se habían venido presentando o que incluso habían venido conflictuándonos desde por lo menos enero, porque si recordáis fue el 6 de enero cuando Marte retrógrado retornó a Cáncer. Entonces, de alguna manera hay algo que viene prometiéndose, que viene sembrándose, que viene batallándose desde enero, que ha sido increíblemente tensionante, que durante este próximo año astrológico va a tomar cuerpo o va a tomar una forma más tangible. Y eso también nos inclina a pensar que va a ser un año en el que de alguna forma habrá un ánimo defensivo, reactivo, proteccionista, que son cualidades propias de Marte en Cáncer. Esto, por ejemplo, a nivel de política, pues está clarísimo por dónde puede ir, ¿no? Porque Marte en Cáncer también exalta muchísimo los nacionalismos. Además, a nivel de tránsitos vamos a tener próximamente a Júpiter entrando en Cáncer también. Entonces, en esta carta del equinoccio, pues vemos que Marte en Cáncer efectivamente nos inclina a este tipo de posturas en las que cada cual defiende su propia satisfacción, su propia necesidad o incluso su propio bienestar, ¿no? Entonces, en principio podría haber también un alto espíritu de grupo, un alto espíritu de clan, pero simultáneamente sosteniendo también rencillas internas, ¿no? Es como si de alguna manera hubiera un ánimo de protección del clan, pero simultáneamente con conflictos internos dentro de ese clan, con lo cual esto pues habla también de un año un poco tumultuoso, un poco desafiante, un poco caótico, ¿no? Donde es un poco difícil encontrar una dirección clara o una dirección definitiva. Aparte de todo, vemos que el regente de este Marte, que es la Luna, se encuentra en Sagitario, que es un signo también de fuego, que también nos aboca a la experiencia, a la aventura. Esto también nos sitúa a nivel de los grandes temas del año en una atmósfera
bastante relevante, donde se anuncian grandes cosas, donde podríamos esperar noticias de carácter global. De hecho, vemos que la Luna está aplicando a perfeccionar una oposición con Júpiter en Géminis. Entonces, bueno, Júpiter es el regente de Sagitario, vemos que la Luna está en oposición a Júpiter, pero que además es una oposición que está por perfeccionarse, es decir, es una oposición que va a estar ganando fuerza en estos próximos meses. Y esto sugiere que sin duda podría ser un año en el que hubiera grandes golpes de efecto, donde hubiera un guión peliculesco, una narrativa con golpes de efecto que también en algunas ocasiones puede dar lugar a grandes debates y a grandes discusiones, como promete de alguna manera ese Júpiter en Géminis. De una forma u otra también destaca que es una carta en la que, si os fijáis, todos los aspectos son armónicos, pero sin embargo está esta oposición de la Luna y Júpiter en formación, que es, digamos, el único aspecto dinámico, el único aspecto tenso que hay, ¿no? Entonces, creo que esto está hablando de un próximo año astrológico en el que el gran desafío va a ser digerir las grandes noticias y los grandes golpes de efecto de esta narrativa colectiva en la que estamos inmersas, pero donde de alguna manera va a haber un camino despejado o un camino libre para que se vayan implementando aquellas cosas que se habían anunciado o que se habían venido prometiendo. Es como que de alguna manera hay algo que arrasa sin resistencia. También el carácter destacado de estos arquetipos de la Luna en Sagitario, Júpiter en Géminis, Marte en Cáncer, esta relación entre Marte, Júpiter y la Luna, que se establece a través de regencias en esta carta, sugiere que también puede ser un momento bastante expansionista, donde puede haber un interés especial por expandir de alguna manera el grado de influencia social o el grado de influencia política o incluso el grado de influencia militar en ciertos territorios, ¿no? Entonces, en principio hay una pugna muy importante por crecer, por desarrollar. Hay algo con un cierto afán de conquista también con este tipo de configuraciones, ¿no? Y sobre todo un deseo de crecimiento, de expansión, de un mayor desarrollo de la influencia, ¿no? Hay una intención de extrapolar de alguna manera la presencia que cada cual pueda tener en ese panorama complejo y cambiante de las cosas. Y luego vemos también, por ejemplo, que la Luna está haciendo un gran sextil, una figura de aspectos armónicos con Plutón y con esos planetas que están en el comienzo de Aries. En este caso, la Luna ya ha salido de alguna manera de ese sextil exacto que había estado haciendo a Plutón días antes del equinoccio, y esto sugiere que venimos de alguna manera de un año en el que hemos tenido oportunidad de transformar ciertas cosas, pero que todavía son cosas a las que no hemos terminado de acomodarnos de alguna manera, ¿no? Venimos de unos meses anteriores a este equinoccio marcados por grandes cambios, marcados por muchísimas relaciones de poder que han causado también esa inquietud precisamente por el crecimiento o el desarrollo de ciertos planes o visiones, ¿no? Es casi como si hubiera una cierta urgencia de implementar cambios. En este caso también vemos que Marte está estableciendo igualmente un gran sextil con Urano y los planetas que hay al final de Piscis, y esto también sugiere que hay todo un deseo en esta carta por lograr una independencia, por establecer definitivamente un cambio que atienda mejor a nuestra logística o que nos ayude a sellar algún tipo de alternativa que nos permita disfrutar de una mayor holgura, de una mayor independencia frente a algo que entendemos que está en un constante desgaste. Recordemos que Saturno y Neptuno al final de Piscis tienen que ver con esta sensación de que hay algo que hace aguas, hay algo que está cuesta abajo, que está en desgaste, y por tanto hay todo un deseo de responder ante ese desgaste implementando algún tipo de alternativa. En este tipo de figuras astrológicas como los grandes sextiles, si os fijáis, siempre hay un planeta que está en la cúspide, que está como en el vértice del triángulo. En este caso sería Urano, si contemplamos este gran sextil de aquí. Entonces, con Urano en ese vértice, que se conoce como ápex en astrología, con Urano en el ápex, Urano está como abriendo de alguna forma o dando salida, está actuando como un punto de fuga para esas inquietudes, ¿no? Entonces, en este caso,
caso, hay muchísima inquietud por las reformas económicas que representa también ese Urano en Tauro, y también mucha inquietud por encontrar alternativas que sean funcionales y que podamos aplicar de manera práctica para solventar ese panorama que vemos en pleno desgaste, o esos conflictos internos que nos hacen detectar con una gran susceptibilidad a potenciales amenazas, ¿no? Yo os estoy señalando aquí las zonas en las que me baso mientras voy hablando. No sé si os habéis dado cuenta, ¿no? Pero bueno, es un formato nuevo esto que estoy probando hoy. Y luego en el caso del gran sextil entre Luna, Sol, Plutón, pues también vemos que Plutón sería el que está en el ápex. Aquí vemos que curiosamente Plutón en Acuario y Urano en Tauro, que bueno, pues Acuario y Urano sabéis que forman parte del mismo universo de arquetipos. En este caso, Urano en Tauro y Plutón en Acuario son los que de alguna manera están actuando como un punto de fuga frente a las tensiones propias del momento, ¿no? Así que aquí vemos que es un año marcado por relaciones de poder, tensiones, modificaciones un poco radicales a nivel de sostenibilidad, de subsistencia, de economía, de cómo nos relacionamos con la naturaleza. Entonces, bueno, aquí vemos que efectivamente nos encontramos en un momento de grandes cambios políticos, logísticos, globales también, que tienen que ver con estos arquetipos, y de alguna manera aquí pues el tema es este, ¿no? De cómo vamos a responder ante aquello que está en desgaste, cómo vamos a aumentar esa influencia para poder desarrollar nuestros planes más allá de lo que nos restringe. Entonces hay toda una serie de inquietudes que van en este sentido, ¿no? La zona de Aries también vemos otra cuestión que también es muy destacada de este momento, que es que una vez que el Sol entra en Aries va directamente al encuentro con Venus, que se encuentra retrógrado en el grado 4 de Aries, en este equinoccio, y con Mercurio, que se encuentra en el grado 7 de Aries, también retrógrado. Es decir, es un momento increíble porque tenemos tanto a Mercurio como a Venus retrógrados, y cuando el Sol entra en Aries, de alguna manera los activa, propiciando una toma de conciencia de ciertas cosas que estaban pendientes, que a lo mejor habíamos descuidado, que no habíamos atendido. Entonces será un momento también un poco confuso, porque de repente nos damos cuenta de un gran embrollo que se está montando aquí en esta zona de Aries. Yo creo que como mínimo es un momento en el que tenemos una contradicción muy importante entre lo que nos gusta, lo que queremos, lo que nos interesa, como que puede haber muchas capas diferentes de pensamiento y de gustos y de preferencias que puedan estar generando también un sentimiento un poco caótico o un poco confuso, ¿no? Los días siguientes del equinoccio, el día 23 y el día 24, vamos a tener al Sol en conjunción con Venus y con Mercurio, lo que marcará justamente el punto medio de la retrogradación tanto de Venus como de Mercurio. En el caso de Venus, la conjunción exacta será el 23 de marzo. La conjunción del Sol y Venus, sabéis que se conoce como Venus Star Point. Es un momento súper importante desde el punto de vista de los ciclos de Venus, que normalmente tienen mucha influencia en cómo apreciamos y honramos y disfrutamos la vida. Tiene también mucha influencia a nivel creativo, a nivel artístico, a nivel también de cómo vamos al encuentro de nuestra propia voz, de nuestro propio sentido de equidad, de armonía, de justicia, nuestro sentido de unión a otras personas, ¿no? El amor, el afecto, pero también la participación en el bien común, el espíritu educado y civilizado, todo eso que representa Venus, ¿no? Entonces, de alguna manera, con el Sol uniéndose a Venus retrógrado, en este equinoccio damos comienzo también a un periodo de unos 4 años aproximadamente, que va a tener seguramente muchísima influencia tanto a nivel de economía y luchas comerciales, como también mucha influencia a nivel artístico, a nivel de cómo vamos al encuentro de ese coraje para hablar alto y hablar con honestidad desde nuestra propia mirada o desde nuestra propia voz. Aquí cómo luchamos por nuestras opiniones y posturas, cómo luchamos por aquello que nos interesa, aquello que valoramos, aquello que creemos, es fundamental, ¿no? Porque tanto Mercurio como Venus retrógrados tienen que ver también un poco con esto, especialmente en Aries, ¿no? Aries es el signo de las guerreras, de la guerra. Entonces, aparte de todo lo que se cocina, obviamente, en este sentido, a nivel colectivo, que es bastante preocupante, porque Aries tiene que ver con las armas, por ejemplo, y aquí vemos que, obviamente, con Venus retro, al encuentro de ese Sol en el equinoccio, pues puede haber también mucho tema relacionado con ese
esa inversión armamentística, ese comercio de las armas, ese comercio de la guerra, ¿no? En definitiva. Pero más allá de esto, a una lectura un poco más, a una escala como más humana o más pequeña, podríamos pensar también que son arquetipos que nos están poniendo en contacto con esta idea de el coraje o la valentía para hablar en primera persona, para hablar con una voz propia en un panorama donde se discuten o se ponen en tela de juicio o se amenazan valores que consideramos esenciales o que consideramos pues propios de nuestro marco fundamental, de nuestro corazón fundamental de la vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, el Sol al encuentro de Venus, al encuentro de Mercurio, está hablando de un reconocimiento también de quién es quién, de ese entramado de relaciones que sostenemos y también de cómo nos ubicamos personalmente en un entramado complejo de relaciones. Entonces, también hay un juego de relaciones de poder, de quién es quién, de también cómo articulamos ese silencio o esa flecha que podemos romper en favor de nuestros valores. Es decir, que es un momento en el que hay también una gran energía latente que se irá también revelando poco a poco, ¿no? El Sol alcanzando a Mercurio retro también el día 24 de marzo, pues también sugiere que podrían ser días, estos días siguientes al equinoccio, en donde advertimos ciertas cosas que habían estado un tanto soterradas y que de repente se revelan de una forma mucho más lúcida o mucho más clara. Y esto también creo que sugiere de alguna manera que podría ser un año astrológico en el que estamos comprendiendo la envergadura o la profundidad de ciertas cosas que venían preparándose o gestándose desde hacía tiempo de una forma muy latente. De hecho, esto también es interesante porque, si os fijáis, hemos estado teniendo desde 2023 a Saturno en Piscis, y sabéis que Saturno en Piscis ya tiene los días contados porque a lo largo del 2025 e incluso también a partir de febrero del 2026 ya Saturno estará también en Aries. Entonces, esto creo que también es muy, muy relevante. Incluso viendo esta carta es algo que se puede ver en el sentido sobre todo de que cuando Saturno en Piscis, que es como, Piscis sabéis que es el lugar de la gran gestación, de aquello que está tomando cuerpo pero todavía no es. Entonces, cuando Saturno en Piscis pase a Aries, perdón, cuando Saturno pase de Piscis a Aries, exactamente, ahí sí veremos tomar cuerpo algo que viene gestándose, algo que viene formándose, algo que viene presintiéndose desde el 2023. Entonces, este también va a ser un año curioso en el que se van a revelar grandes cosas que no eran evidentes, que estaban como formándose en el margen y que, sin embargo, toman una preponderancia y una centralidad crucial a lo largo del año. Esto también, por ejemplo, creo que puede hablar de cuestiones sociales, fenómenos sociales que de repente están aconteciendo en el margen, ahí donde nadie mira, que es algo también muy pisciano, ¿no? Está aconteciendo algo en el margen que va a terminar por destilarse en forma de una realidad que pueda tomar también una mayor centralidad o una mayor relevancia durante este próximo año astrológico. Entonces, creo que también es un año que promete algún tipo de sorpresa, algún tipo de novedad, en el sentido de que también va a ser un año en el que tomemos conciencia de la relevancia, la repercusión o la centralidad de algo que viene gestándose al margen de la atención de todo el mundo y que, sin embargo, pueda tomar un cuerpo especialmente sólido y consistente durante este tiempo. Así que, como veis, es un año astrológico particular, lleno de movimiento, lleno de tensiones, lleno de recapitulaciones, de tiras y aflojas, avances y retrocesos, como sugieren estos retrógrados, ¿no? que están aquí en Aries, que es justamente el signo que protagoniza este momento, ¿no? Y bueno, como siempre, a nivel de cómo lo vivimos a nivel personal, ya sabéis que yo llevo un par de años proponiéndoos que aprovechemos este reinicio del año astrológico que comienza en marzo y llega hasta marzo del 2026 en este caso, para trabajar con los ciclos lunisolares, para trabajar con nuestro estado anímico, con las oscilaciones de nuestro estado anímico, nuestras sensibilidades, nuestro imaginario,
nuestras emociones, para trabajar en definitiva con los ciclos de la luna y del sol a lo largo de todo el año. Y de esta manera, pues yo siempre os propongo llevar un diario lunar. Podéis llevarlo como queráis, es decir, incluso podéis tomar un cuaderno que tengáis por casa y trabajar a partir de ahí con las lunaciones. Yo, por si os apetece continuar con la tradición, pues os propongo también este año este diario lunar. Sabéis que el primer diario lunar, que creo que fue el de 2023-2024, lo saqué en papel también, estaba disponible ya en versión impresa, pero por la distribución global y demás, pues lo hice por Amazon. Tal y como está el mundo, la verdad es que no me apetece mucho contribuir al crecimiento de Amazon, no sé vosotras, entonces creo que lo más sencillo es distribuirlo en formato digital, en un PDF que ya está listo para imprimir. De hecho, también os doy las especificaciones para que lo podáis imprimir, además de una forma asequible en prácticamente cualquier copistería local que tengáis por ahí, y de esta manera pues también resolvemos el tema elegantemente. Hacemos esa distribución digital, podéis adquirirlo en el enlace que tenéis en mi página, también os dejo el enlace aquí abajo. Entonces, una vez que lo compráis, pues lo que sucede es que os podéis descargar ese PDF que tiene 272 páginas listas para imprimir en blanco y negro, luego os lo enseño también, y lo encuadernáis. De esta manera pues también lo tenéis en vuestras manos, pero sin necesidad de haber tenido ese tipo de intermediación, ¿no? Además también está a un precio bastante asequible, considerando también lo que os pueda costar la impresión para que el precio final pues sea asumible, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, os quería enseñar un poquito algunas cosas de este diario lunar. Esta es la portada de este año, también en blanco y negro. Y aquí tenemos ya el diario lunar. No os lo voy a enseñar todo porque sería mucho, sabéis que son 272 páginas, pero en principio tenemos siempre esta parte introductoria donde os hablo un poquito del significado de la luna desde un punto de vista poético, mitológico, sensible, ¿no? También hablamos un poquito del comienzo del año astrológico, aquí unas ilustraciones de Hécate. También está todo el diario lunar lleno de dibujitos, por si queréis poneros a colorear. No sé si os gustará a todas esto de colorear, pero a mí me relaja bastante. Sabéis que yo el tema artístico pues me gusta bastante, ¿no? Y creo que también puede ser gustoso tomarnos un tiempo para relajarnos y ir como dándole color a nuestro propio diario, ¿no? Ir personalizándolo también. Luego hay un apartado dedicado a las notas que podamos tomar durante el año para registrar remedios. Por ejemplo, si he aprendido qué tal hierba me sirve para el resfriado, ¿no? O este tipo de cosas. O para registrar recetas que puedan ser reconfortantes, algo que me gusta cocinar, que me hace sentir bien. Porque al final son todo cuestiones que tienen que ver con la luna, ¿verdad? El tema de la alimentación, del autocuidado, del descanso, de cómo nos mimamos. Entonces, si tenéis también algún remedio, ¿no? Pues, por ejemplo, yo ahora estoy a tope con el árbol del té para diferentes cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues podéis apuntar en esas hojas destinadas para eso vuestros descubrimientos y vuestras cosas así de chapucillas, ¿no? Que podamos hacer en casa que puedan ser gustosas de registrar y de seguir. Luego también aquí os explicaba, pues hay una parte dedicada al año nuevo astrológico, que es pues, bastante breve, ¿no? Una introducción. Luego también hay una explicación de las fases lunares, el significado general de cada una de esas fases lunares, y también en este año hay una novedad, que es que también introduzco una parte para explicar el significado de las lunas en cada signo. Luego este apartado también es nuevo, es también a doble página y está destinada a registrar un poco la fase lunar que hay en el día de nuestro cumpleaños, en qué signo está la luna de nuestro cumple, porque
porque sabéis que las lunaciones, la luna nueva, la luna llena, los cuartos crecientes, menguantes, pues siempre son en definitiva un aspecto entre la luna y el sol. Entonces, dependiendo del aspecto que están dibujando la luna y el sol, podemos entender que hay una fase lunar u otra. Entonces, el día de nuestro cumple, que es cuando el sol retorna al mismo grado en el que está nuestro sol natal, también hay una fase lunar característica, ¿no? También hay una relación entre ese sol y esa luna. Y también eso nos puede dar información sobre una tendencia particular que tengamos a nivel anímico durante el año. Por ejemplo, yo recuerdo, creo que fue el año pasado o el anterior, yo cumplí años en una luna nueva. Bueno, pues fue un año marcado por comienzos, por inicios, que son cosas que tienen que ver con el novilunio, ¿no? Mientras que, por ejemplo, el último cumple pues fue casi con luna llena y también fue un momento como bastante más expresivo, más creativo, con más culminaciones, ¿no? Entonces creo que también observar esa lunación de la revolución solar puede ser interesante y sobre todo dejar registro, ¿no? Escribir, que también es un placer. Por otro lado, el tema de la caligrafía y eso también a mí particularmente me relaja un montón y siempre como que me sitúa mucho, ¿no? Yo creo que dejar registro, escribir bueno, yo utilizo una pluma, no sé, vosotras qué os gusta utilizar. Yo utilizo una pluma con tinta lila, con tinta violeta. Pero bueno, ahí pues cada una con sus preferencias, ¿no? También hay gente que le gusta mucho el lápiz porque pues da una sensación gustosa, ¿no? Escribir a lápiz. Pero bueno, en cualquier caso, pues cada una sabrá, ¿no? Luego, esta es una ilustración de Hécate. Sabéis que Hécate, una diosa lunar por excelencia, era muy amiga de los perritos, ¿no? Entonces siempre se la representaba también con sus perros, sus perras y con la luna. Entonces, bueno, aquí está la ilustración de Hécate y también con un apartado para registrar sueños, símbolos o visiones para recordar e inspirar durante todo el año. Por ejemplo, no sé si os pasa, a mí me pasa a veces que pues tengo un sueño que me parece especial, que no me parece un sueño común y entonces lo registro también para ver si a lo largo del año pues se va revelando algo en relación a ese sueño o si de repente voy comprendiendo mejor su simbología, ¿no? O de repente puede ser que me interese especialmente durante un tiempo un cierto símbolo o un cierto número que veo repetido. Es decir, que aquí también hay un poco esta cosa medio mágica, ¿no? de lo que significan para nosotras las cosas. Y este apartado pues son unas cuantas páginas de este diario lunar reservadas para justamente llevar ese registro, ¿no? También con dibujitos para que podamos rellenarlo, ¿no? Entonces, bueno. Y luego aquí está el diario lunar propiamente dicho, que es que en cada temporada solar aparece el día en que el sol entra en ese nuevo signo. Por ejemplo, aquí la temporada Aries, que sería la primera, con un dibujo relacionado con esa temporada solar y con una pequeña descripción de lo que significa que el sol esté en ese signo. Sabéis que el hecho de que el sol esté en un signo va a condicionar todas las lunaciones, de modo que, por ejemplo, cuando el sol está en Aries, que es un signo cardinal, pues todas y cada una de las lunaciones, el cuarto creciente, la luna llena, el cuarto menguante, la luna nueva, siempre van a ser cardinales. Entonces, esto también nos va a ayudar a comprender mejor el ciclo de la luna y el sol y a atender también a cómo se afecta, ¿no? Entonces, aquí vemos pues que empieza la temporada Aries, empieza el año astrológico. El dibujo de Aries es un escarabajo, porque el escarabajo, pues curiosamente, es un símbolo que en la antigüedad representaba también ese viaje del sol. Se entendía que el escarabajo arrastraba al sol como una pelota por el submundo, ¿no? Hasta lograr pues que ese sol renaciera, que volviera a aparecer cada amanecer, ¿no? Entonces el escarabajo pues tiene esta idea de la vida eterna, en donde el sol una y otra vez vuelve a renacer, ¿no? Entonces me pareció un símbolo bonito para el comienzo del año. Después de eso, pues viene siempre una hoja para cada cuarto menguante, luna nueva,
cuarto creciente y luna llena. Tenemos estas 4 fases lunares para cada temporada solar. Entonces aquí veríamos la primera lunación del diario lunar, es el cuarto menguante en Capricornio. Aquí hay una pequeña descripción, ¿no?, de lo que puede ser esa lunación en Capri, en este caso claro como el cristal, porque Capricornio es como un signo de mucho realismo, ¿no?, de mucha objetividad. Aparece la fecha de esa fase lunar y aparece el grado. En este caso va a ser un cuarto menguante en el grado 2 de Capricornio. De este modo, si os fijáis en qué zona de vuestra carta cae ese grado 2 de Capri, podéis ver en qué casa de vuestra carta astral os estaría afectando este cuarto menguante y lo podéis registrar aquí. Cae en mi casa 3 o en mi casa 5, ¿no?, o lo que fuera. Y luego aquí tenemos también algunas etiquetas, algunas claves para cada lunación, en donde, por ejemplo, como es un cuarto menguante, pues sabemos que es una lunación que se trata de integrar y cerrar cuestiones que, como es en Capricornio, tienen que ver con las metas, con la estrategia, la disciplina, la madurez, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en cada lunación hay una serie de claves que nos sirven también para luego escribir aquí nuestras reflexiones o nuestras observaciones, ¿no? Esto es interesante sobre todo porque podemos luego, a medida que vayamos completando todo el diario lunar, podemos fijarnos qué ha sucedido cada vez que ha habido una lunación en una determinada casa de nuestra carta. O, por ejemplo, si yo en el cuarto menguante de Capricornio aplico a un trabajo y resulta que en la luna nueva en Capricornio, un tiempo después, ese trabajo no me termina de satisfacer y pruebo otra cosa, y luego resulta que la luna llena en Capricornio, 6 meses más tarde, pues encuentro otra cuestión, ¿no? Es decir, que siempre hay como una historia que están trazando las lunaciones que suceden en un mismo signo. Entonces, las posibilidades que ofrece un diario lunar para comprender ese entretejido complejo de vivencias, anécdotas, emociones, sensaciones, es ilimitado. Es que de verdad el diario lunar es una ayuda para aprender astrología, para aprender acerca de nuestros ciclos, muy interesante. Y como os digo, no es solamente para vender el diario, que también pues estaría bien, ¿no?, que se vendiera, pero sobre todo también si queréis hacerlo con un cuaderno, llevar un diario, si os gusta la astrología, yo creo que es fundamental porque es maravilloso ver que, por ejemplo, hay un tránsito que activa algo que ya resonaba con tal día, y es maravilloso poder recurrir a ese diario para volver a ese día y decir, vale, este día yo estaba pensando esto y lo otro, ¿qué relación tiene con lo que estoy viviendo ahora? Entonces eso nos ayuda también a guiarnos un poco, ¿no? Entonces cada lunación pues tiene este formato para poder rellenar qué estábamos haciendo, qué estábamos sintiendo. Eso ya también pues dependiendo de nuestra creatividad, ¿no? También un diario lunar es para hacerlo nuestro, para dar rienda suelta a esa expresión creativa. También, por ejemplo, los eclipses están señalados como algo diferente, ¿no? En este caso los eclipses vienen con este lema de grandes finales y grandes comienzos. La temporada Tauro es una hoja también, la temporada Géminis una pluma, y así cada temporada pues tiene sus lunaciones, que son un montón, ¿eh? Lo que pasa es que yo aquí las he acortado para no extenderme mucho. Luego tenemos este apartado que es el de los diagramas lunares. He puesto también una serpiente porque creo que simboliza muy bien ese altibajo anímico, emocional que podemos tener a medida que vamos experimentando las diferentes lunaciones. Los diagramas lunares son estos y tenemos 13 en este diario lunar. Sirven para hacer un registro creativo de oscilaciones anímicas, de sensaciones, emociones. También, por ejemplo, si menstruáis, puede ser un registro interesante para registrar las emociones a lo largo del ciclo menstrual, o también pues podéis desarrollar un código propio para cada uno de esos días del mes. En este caso hay 32 casillas en cada diagrama lunar, de modo que podéis dejar, por ejemplo, una libre y desarrolláis todos los días,
y luego a lo mejor los días que os sobren, las casillas que os sobren, pues os sirven como para diferenciar, ¿no? Dónde empieza y dónde termina el ciclo. Aquí podéis escribir también desde qué día hasta qué día lo estáis haciendo o en base a qué criterio o lo que queráis, ¿no? Y cada uno de estos apartados pues puede servir también para algo diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo estas partes que son como gotitas para el ciclo menstrual, pero bueno, pues eso también depende de lo que prefiráis, ¿no? Por ejemplo, también estas zonas intermedias las utilizo para pues numerar a lo mejor del 1 al 10, ¿no? Cómo ha sido mi calidad de sueño, cómo he dormido. A lo mejor este pétalo de aquí se puede rellenar con un color particular para hablar del estado de ánimo. Aquí también se pueden tomar pequeñas notas sobre a lo mejor alguna cuestión destacada del día, alguna emoción, ¿no? Aquí también podemos poner fechas, es decir, que depende mucho de cómo queráis utilizarlo. Volviendo atrás un poquito, después de hablar de qué es el diagrama lunar y cómo se puede utilizar, también tenéis aquí una zona donde podéis escribir un criterio propio, podéis describir vuestro criterio para hacer los diagramas lunares, ¿no? Por ejemplo, qué color queremos asignar a cada emoción o incluso qué color queremos asignar a cada nivel de energía. Entonces esto luego es bonito, la verdad, porque pues por ejemplo, si yo desarrollo una carta de color para mis emociones y luego lo relleno aquí, pues destaca también de una forma bastante brillante y bastante bonita, la verdad, ¿no? El hecho de poder de un simple vistazo decir, vale, pues este mes he tenido de forma predominante emociones de excitación, de alegría, de cansancio o de lo que sea, ¿no? Entonces esto también nos ayuda un poco a reconocer de un simple vistazo cómo ha transcurrido ese ciclo para nosotras, ¿no? También, por ejemplo, una forma de gestionar estos diarios lunares puede ser dedicar un diagrama lunar a cada temporada solar. Por ejemplo, yo empiezo el primer día de Aries y termino el último día de la temporada Aries, ¿no? Pero ahí depende un poco de lo que queramos reflejar. Hay 13 diagramas lunares, así que tenéis para rato para perfeccionar vuestro propio código, ¿no? Personal. Y luego finalmente tenemos una carta lunar donde aparece la fecha, la hora UTC, es decir, es la hora universal. Entonces, dependiendo de dónde viváis, tendréis que hacer ese cálculo horario, ¿no? En que la luna cambia de signo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en marzo del 2025 todos los cambios de signo de la luna, a qué hora suceden y demás. De este modo, siempre vais a poder saber dónde está la luna, ¿no? Tenéis una guía para ello. Igualmente, y después hay una descripción de lo que significaría la luna en cada signo también, que es muy breve y que está pensada para que se pueda aplicar de una manera práctica. Es decir, que si yo ya sé, por ejemplo, ¿no? Que tengo pues una dificultad, un desafío en mi casa Aries, pues cada vez que haya una lunación en Aries puedo aprovechar para trabajar en eso. Pero es que además también puedo entender que cada vez que está la luna en Aries, pues puedo estar trabajando en particular esa zona de mi carta con esas claves de lo que propone la luna en Aries, ¿no? Entonces, bueno, las lunas están clasificadas por elementos. Aquí tenemos todas las lunas de fuego, todas las lunas de tierra y así sucesivamente. Y finalmente, pues la contraportada, ¿no? Que también está aquí. Si os fijáis, la portada y la contraportada pues también tienen su guiño, ¿no? Es que, bueno, pues es como la presencia y la ausencia, ¿no? De la persona o de la luna o de las emociones o del tiempo que pasa, ¿no? Hay como una poesía también, digamos. Y luego esta es la página de compra del diario lunar, que cuesta 7,5 €, aunque dependiendo del lugar en el que viváis, creo que la plataforma de compra también puede incorporar, según la legislación de cada país, algún extra por temas de impuestos, pero no sé tampoco exactamente cuál es en cada lugar. Simplemente dependiendo de la zona hay como una obligación para incrementar un poco el precio por temas de impuestos o lo que fuera. En cualquier caso, pues esta sería la página de compra. Tenéis también algunas capturas con algunas de las cosas que os he ido mostrando.
Y aquí tenéis también una descripción de todo lo que incluye el diario lunar y también aquí tenéis las especificaciones para llevarlo a impresión. O sea que con este precio de 7,50 pues tendríais el PDF listo para imprimir pues vais a vuestra copistería local o donde pues os sentáis cómodas para estas cosas y le pedís que lo impriman a blanco y negro, a doble cara y DIN A5. DIN A5 es la mitad de un folio, de modo que os quedaría pues un librito del tamaño de la mitad de un folio de algo más de 1 centímetro de grosor. Se terminaría por ser algo así, ¿no? Y luego pues también lo podéis encuadernar con anillas o con lo que queráis. Y si ya queréis hacerlo más bonito, pues podéis también pedirle que os imprima la portada y la contraportada en un papel de mayor gramaje. Se lo decís así. Mayor gramaje quiere decir que es un papel como más gruesito, ¿no? O con más cuerpo. Pero bueno, pues eso depende de lo que prefiráis. Entonces, bueno, si lo queréis comprar, pues lo tenéis aquí en el enlace de abajo, pues presionáis aquí y también tenéis para comprarlo con tarjeta, con PayPal o con lo que sea, ¿no? Así que bueno, esto es lo que quería comentaros. Espero que os haya sido de utilidad y bueno, pues que este nuevo año sea feliz para todas, que nos sea leve y que nos sirva para dinamizar exactamente aquello que deseemos y que todo vaya pues como lo deseamos o mejor y que sea pues también una primavera o un otoño maravilloso para todas. Un abrazo muy grande. Hasta pronto.